Pero no es un estudio, es una disciplina o es una ciencia para ustedes. Tenemos que primero definir qué es ciencia para decir si es o no una ciencia. Bueno, pero para ustedes, ¿qué es? Es que ustedes no sé a qué no se refiere. O sea, yo voy a esto. Para el concepto neopositivista de la ciencia, hay muchas cosas que varios de nosotros llamamos ciencia que no son ciencia. Por ejemplo, la psicología. Así que habría que ver a qué llamamos ciencia, ¿sí? Desde ese punto de vista, la astrología tiene un detalle que es que no puede explicar por qué se dan esas correlaciones. Pero que las correlaciones están científicamente comprobadas desde la década del 60, a través de innumerables estadísticas. Sí, son científicas. Están comprobadas científicamente. Correcto. Bien. Bueno, aquí está planteado el tema, vamos a hacer el debate en el próximo bloque. Como siempre tenemos nuestra tribuna con periodistas, con estudiantes de periodismo, son futuros colegas, futuros periodistas. Ellos sobre el final van a participar haciéndole consultas a los panelistas. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Estamos hablando de astrología y adivinación. Hay consultas ahí entre Escudé, el rabino, el sacerdote. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Alguna postura? No, obviamente primeramente hay una influencia, como decía el experto, de lo que pasa en la bóveda celeste con lo que pasa en la Tierra. El calendario hebreo es lunar, y los ciclos de la luna y las fases de la luna tienen obviamente muchísima influencia hasta en el crecimiento de las cosechas, de la barba, de las uñas y de todo lo que va ocurriendo. Y muy probablemente se puede percibir una presencia cósmica que es divina, El tema es cuando la debilidad humana entra a adorar la astrología como si fuese divina, no entendiendo que es nada más que parte del proyecto superior. Ese es un buen punto. Sí. Me gustaría decir algo sobre ese punto. Estoy muy de acuerdo con lo que dice el rabino. La astrología es una herramienta para servir a Dios. En esta era, la gente, primero y principal explican los Vedas, que en esta era de Kali no hay muy buenos astrólogos. Por eso explicaba bien el Sheikh que esto se utiliza desde el tiempo inmemorial, la astrología. En esta era casi nadie son realmente buenos astrólogos. Brignone acaba de ofenderse. ¿Cómo? Ya se ofendió. La idea es que la astrología, no podemos dejar de lado que existen movimientos celestes y que estos movimientos, como todo está en el cosmos, todo está hecho de energía. Esta energía, cuando se desplaza una energía, mueve otras energías e influencia en otros cuerpos en el mundo fenoménico. Sí. Entonces, eso sí es una ciencia, eso nadie puede negarlo. Entonces, la astrología estudia el movimiento de estos fenómenos y es capaz de explicar, cuando se mueve esto acá, esto se desplaza hacia allá. Sí. Entonces, si eso lo utilizamos para servir a Dios, eso vale la pena. Eso es astronomía, es eso, no es astrología. Son dos cosas distintas. La astronomía es la estructura... los astros. La astronomía es la estructura... Perdón. La astronomía es la estructura... digamos, no geográfica, pero es el plano estructural de los cuerpos celestes en el cosmos. La astrología es la influencia de estos cuerpos celestes. La influencia de la energía sobre otra energía. Como la influencia que yo puedo tener sobre un niño, por ejemplo. La energía de una persona sobre un niño. ¿Qué sensación tengo al principio, ¿no? Estamos en el arranque de este debate, pero la sensación que tengo es que en general no hay una gran condena de parte de las religiones. Sí, yo quiero decir que... Un segundito, pastor, un segundito. No hay grandes condenas de las religiones. Hasta el agnóstico lo ha tomado como una especie de entretenimiento y una cuestión, digamos, de los sectores más ignorantes. Y la única condena puntual, bueno, hay una defensa de Hare Krishna, ¿no? De Krishna a propósito de la astrología, y la única condena hasta ahora parte de los evangélicos, es una condena concreta para... Bueno, porque Si estamos refiriéndonos a las ciencias adivinatorias, también el Islam las condena. No, pero astrología. Primero astrología. De astrología, la única condena concreta... Lo condeno porque en el informe que hice al principio hablaste que hay una parte de ciencia, que yo pienso que no hay, y una parte de adivinación. Nosotros, como cristianos, entendemos que nosotros no tenemos que ir a ningún adivino para que nos diga cuál es nuestro futuro, que nuestra vida sería muy triste que estuviera condicionada por el día que nacimos. Hay un determinismo, y si lo vemos
Hay un argumento muy sencillo, que si Dios hubiera querido determinarnos a nosotros, no nos hubiera dado libre albedrío. Dios podría habernos creado con unas computadoras o con una marioneta que mueve de arriba, hace esto, hace el otro. Dios nos dio algo maravilloso que es la capacidad de elegir. Y cada persona puede elegir en su vida lo que quiera hacer, si quiere superarse, si quiere ser un fracaso, si quiere hacer de su vida una obra de arte, un mamarracho. Cada persona tiene delante de sí el destino para elegir y puede optar por él. Sí, padre. No, es interesante encontrar los puntos también en común. El doctor Carlos Escudé se ponía con los pelos de punta, no solamente de la barba, si hablábamos de condenación. Y está claro que no hemos utilizado esa palabra, hemos utilizado la palabra rechazo, así que le podemos dar tranquilidad al doctor Escudé. Y el punto justamente es el que está tocando el doctor Ricardo, que es si esto tiene que ver o no con nuestra libertad, porque este es el punto fundamental a defender. El rechazo a toda forma de adivinación es suponer que nosotros tenemos un destino marcado que no depende de lo que nosotros hagamos, como si nuestra vida estuviera ya hecha y a nosotros nos toca simplemente recorrer lo que otro hizo de nosotros, sin darnos cuenta que en realidad nosotros vamos haciendo nuestra vida precisamente por nuestra libertad. A eso se dedica la astrología. ¿Qué papel juegan las profecías en ese sentido? Si hay profecía en la tradición cristiana que ustedes ambos representan, si hay profecía, ¿no hay una cierta predestinación? ¿No hay un plan divino desde esa perspectiva? Dios tiene un plan, yo puedo explicar, hay un plan de Dios para el hombre, y dice la Biblia que Dios ha preparado buenas obras. Es decir, Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Pero nosotros somos libres de elegir si queremos seguir o no el plan que Dios tiene para nosotros. Ahí está la libertad. El pecado no era el plan de Dios para el hombre, que Adán pecara, Eva. Y bueno, el hombre se equivoca, o sea que no está determinado desde su nacimiento o por un astro. Nosotros no confiamos en las estrellas, confiamos en el creador de las estrellas, que es Dios. Puntualmente, Brignone, por ejemplo, si usted me hace una carta astral, se dice, ¿no? O una carta natal. Bueno. Si usted me hace una carta, usted me dice qué va a pasar con mi vida, digamos, hasta el final de mis días. La astrología, como cualquier conocimiento, es limitado. No pretende una omnisapiencia, saber todo lo que ocurre y todo lo que va a pasar. Porque, o sea, sí lo pretende, pero no lo logra, por supuesto que no lo logra. Como cualquier conocimiento que tiene un área específica de cultivo. Entonces, un astrólogo, o por ejemplo yo, de ninguna manera vamos a estar ofreciendo certezas de decir cada cosa, o inclusive todas las cosas importantes que van a pasar hasta el fin de los días de una persona. Pero sí podemos observar una cantidad de contenidos que muy probablemente van a ir develándose a lo largo del tiempo, o ya ocurrieron, que pueden ser de suma utilidad para las personas. Tomando... por ejemplo, un dato, por ejemplo, que si se va a morir algún familiar... Por ejemplo, claro que sí, y cuál familiar quizás, y quizás en qué momento. Esto muchas veces se ve con mucha claridad y uno va viendo cuál es el grado de apertura o de interés de la otra persona para poder llegar a recibir una información por el estilo, y cuán útil. El grado es relativo según el astrólogo antes que nada, pero también según el tipo de claridad con que aparezca esa información. ¿Qué pasa en un accidente aéreo donde mueren personas al mismo tiempo de diferentes signos? Por ahí a uno le dijeron, mira, vos te vas a morir, y el otro era de otro signo y también se murió. Hay estudios estadísticos hechos al respecto, donde hay un punto de la carta que aparece estadísticamente hablando, con metodología científica de siglo XX avalada por la ciencia, que muestra un punto, el vértex, que no viene a cuento desde el punto de vista técnico, fuertemente sensibilizado en todas esas personas que murieron en el accidente. Para mí no me da respuesta porque eran de diferentes signos y... Pero los signos es una pavada. Lo de los signos astrológicos, yo ya expliqué que lo de los signos astrológicos, discúlpenme. A ver, ¿cuál es la respuesta? No estamos hablando de eso, que yo sé. Ya vamos, Rabino, ya vamos. Es otra cosa. Pero a todos le pronosticaron que se iban a morir. No sé si fueron al astrólogo o no. Estoy diciendo eso a la gente que ya murió. ¿Cómo se puede pronosticar que todos van a morir juntos el mismo día? No sé si todos fueron al astrólogo para que les pronosticaran esto, pero en un estudio estadístico a posteriori, ¿sí?, de las víctimas de accidentes masivos, sí se vio que hay la aparición, con frecuencia estadística altamente significativa, de determinados factores, y no, por supuesto, el signo solar, que es la cosa que nosotros conocemos por los medios masivos de comunicación, sino el cielo natal completo. Permitime un segundito, ¿más quería hablar una cosa que siempre... había dicho que tenía la respuesta para él, sí. Siempre venimos diciendo esto en todos los programas. Tenemos que entender un poquitito sobre el karma. Existe el karma, que son reacciones a las actividades realizadas. Ahora, eso se llama karma colectivo. Que mueran
150 personas en un avión. Significa que las reacciones de esas personas que vienen de vidas previas los ha unido a todas esas personas a morir en ese determinado día bajo el determinado karma que ellos tienen. Es como, por ejemplo, o karmas masivos, como por ejemplo en una guerra. Hay ciertas personas que tienen que ir a morir en la guerra y todo se une porque el universo es gigantesco y hay muchas cosas que pasan en el universo. El karma es algo que las entidades vivientes tienen que pasar cuando están condicionadas en el mundo material. Y termino con esto. Ahora, cuando la entidad viviente, el ser humano en este caso, decide, yo quiero cambiar mi karma, para cambiar su karma tiene que rendirse a Dios. Y dice, Señor, estoy metido en este samsara, en este ciclo de nacimientos y muertes, me cansé de nacer, envejecer, enfermar y morir como siempre. Ahora me rindo a tus pies. Cuando uno se rinde a Dios, uno sale de ese nacimiento y vuelve al mundo espiritual. Pero son futuros colegas, futuros periodistas. Ellos sobre el final van a participar haciéndole consultas a los panelistas. Nosotros hacemos una pausa y ya seguimos. Pero no es un estudio, es una disciplina o es una ciencia para ustedes. Tenemos que primero definir qué es ciencia para decir si es o no una ciencia. Bueno, pero para ustedes, ¿qué es? Es que ustedes no sé a qué no se refiere. O sea, yo voy a esto. Para el concepto neopositivista de la ciencia hay muchas cosas que varios de nosotros llamamos ciencia que no son ciencia. Por ejemplo, la psicología. Así que habría que ver a qué llamamos ciencia. ¿Sí? Sí, son científicas. Están comprobadas científicamente. Correcto. Bien. Bueno, aquí está planteado el tema. Vamos a hacer el debate en el próximo bloque. Como siempre, tenemos nuestra tribuna con periodistas, con estudiantes. Desde ese punto de vista, la astrología tiene un detalle que es que no puede explicar por qué se dan esas correlaciones. Pero que las correlaciones están científicamente comprobadas desde la década del 60 a través de innumerables estadísticas.